Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a la invitación del Oiga, Mire, Lea por permitirnos en esta presentación del libro Un cine de papel, guiones y otras letras del cineasta caleño Luis Ospina. Tengo además el honor de compartir esta charla de unos buenos pocos amigos con Lina González, artista plástica, y Rubén Mendoza, también cineasta. Vamos a conversar un poco de lo que es tener este libro, que exista este libro, porque es un libro bastante atípico para nuestra época, donde estamos asistiendo a la lectura de guiones de películas que ya existen y pues darse ese permiso, ¿no?, de alguna manera leer y visitar estas películas antes de que fueran películas, como muy bien decía Luis. Entonces, pues para comenzar, Lina, ¿te presentas? Bueno, aló. Sí. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, muchas gracias al festival por esta invitación en este momento como tan oportuno, porque estamos conmemorando 4 años del fallecimiento de Luis Ospina. Entonces, pues es un honor para nosotros poder presentar aquí este libro, que es un libro inédito que recoge los guiones de las películas realizadas, como bien dice Jerry Lee, y algunos otros escritos sobre cine de Luis de diferentes épocas, pero desde el 2007 hasta su fallecimiento en el 2019. Este libro hace parte de una colección. Son 2 libros editados por Editorial Planeta, que son estos 2. Este es el otro, este es el primero, que salió el año pasado, y este es el que estamos presentándoles hoy a ustedes, que es el de los guiones al cual estamos haciendo referencia. Bueno, yo creo que mi presentación pues simplemente fui quien se inventó un poco con Juan David Correa, el editor del momento en Planeta, la publicación de estos libros, que en principio iban a ser 3, terminamos logrando solamente 2, pero bueno, damos por satisfecha la tarea de no dejar como en el olvido o en los archivos un material que pues es muy interesante, porque muestra una carrera de cine que pues es de Luis, pero también hace parte, digamos, de lo que hizo el Grupo de Cali, porque hay algunas películas coescritas con Carlos Mayolo, que fueron 2 productores caleños, que supongo yo todo el mundo en Cali más o menos está enterado de quiénes son y de lo que hicieron. Así, entonces, pues es un placer estar aquí con ustedes y bueno, demos paso a que Rubén se presente. Bueno, pues hacer un libro de alguien que uno admira y hacer un libro de alguien que uno ama y lograr que eso se mezcle en un momento, pues es una alegría también y una manera de combatir la orfandad, digamos. En esos últimos años, pues Lina indiscutiblemente, que fue su compañera prácticamente de toda esa última década, y yo sé que fuimos de las personas más cercanas, pese a que yo vivo aquí a pocas cuadras de la biblioteca y él estaba viviendo en Bogotá. Por lo tanto, hacía mucho pues que como que el cine no era el oxígeno que respirábamos, sino muchas otras cosas, ¿no? Yo empecé a trabajar con don Luis, siempre no me salía a decirle Luis, con 20 años, editando La Desazón Suprema. Yo admiraba mucho a Vallejo y me dejó esa amistad, además muy intensa. Y después editamos, entre las 2 de él, editamos La Primera Mía. Él fue el editor de los 3 primeros ensambles, y después Un Tigre de Papel. Pues para mí particularmente emocionante estrenarlo hoy. Primero también quisiera celebrar a quien se le ocurrió esto, un hombre honorable que hoy está de ministro y ojalá conserve el honor, que es Juan David Correa, realmente un hombre entrañable, y me parece que todo lo que ha pasado últimamente con él es muy de la línea de don Luis, que era inagarrable y que era imposible que vendiera, digamos,
su alma por nada, ¿no? Y por otro lado, pues particularmente el último año de vida de don Luis, y para nada quiero pasarme al anecdotario personal, pero yo tuve la oportunidad de disfrutar de algo que no había tenido de él, digamos, porque aunque en las borracheras él confesaba su cariño y muy profundamente, yo por ahí escribí una cosa, recién murió, que se llama Peligra la muerte del artista, en El Espectador, con unas fotos muy lindas que hicimos los tres ese último junio de don Luis, porque él me dijo, yo iba a Bogotá y me dijo, salga de su clase y se viene a la casa. Y había el ambiente de que era como la última semana de él, ¿no? Él murió muchas veces y esa parecía ya una inminente, porque me había llamado varios amigos de él y pues con Lina, que siempre nos veíamos en esa casa. Y lo encontré más bien radiante y con la piel reluciente y muy animado, con un porro en la mano, se dejó hacer unas fotos muy bellas, como evaporándose. Pero digo que ese año como que en lo personal digo, yo tuve que dar muchas peleas políticas y etcétera. Se me volvió una tragedia mostrar aquí una peli como no me pasó en ninguna otra parte y no pensé que él me quisiera así como me quiso ese último año, ¿no? Él lo tomó casi como una pelea personal, traducía las reseñas de mi película en otros idiomas, celebraba los discursos y los eventos y ha sido especialmente desértica la orfandad después de él, pese a que la muerte de un maestro también es una liberación, ¿no? Del yugo de su mirada y de saber qué espera. Pero creo que lo hemos extrañado mucho y que el libro fue una oportunidad de encontrarnos cada tanto con Lina a distancia o en su casa, donde me recibe muchas veces, de las que voy a Bogotá, y poderlo releer, poder evaluar qué íbamos a hacer, pensarnos cada título y cada intertítulo, que están íntimamente ligados a la carrera de don Luis. Sí, ahí podemos entrar. Voy a hacer y es que Un tigre de papel es una película de Luis Ospina que espero que conozcan. Si no la conocen, se las recomiendo. Es la que inspira el título del libro que estamos presentando hoy, que es Un cine de papel, guiones y otras letras. Y así como está describiendo Rubén, la estructura del libro juega con todos los títulos de las películas de Luis, porque Luis era, a mi modo de ver, aunque pues yo era una enamorada, tenía un gran talento para el manejo del lenguaje. Le decían un poco que de pronto, o él lo consideraba como una característica caleña, ¿no? Ese juego de palabras que también compartió mucho con Mayolo y que por supuesto pues Andrés Caicedo seguramente también compartió, ¿no? Andrés Caicedo murió pues mucho más tiempo atrás, no había nacido yo cuando Andrés Caicedo se suicidó, pero tenían entre ellos pues un gran talento para el lenguaje y pienso que en el libro aparece eso, pero también aparece ese juego que logramos hacer con Rubén en los títulos, en donde valoramos inmensamente cómo él nombraba sus películas. Bueno, aquí importante, como un poco lo que estabas diciendo Rubén, ¿no? Como de esos afectos que dejó tejidos Luis en vida y que aún ahora pues que no nos acompaña, digamos, en este plano. Luis ha dejado una obra que también quiero nombrar, que es la película Mudos Testigos, y ahorita, digamos, se suma, digamos, este libro que hace las dos presentaciones, Mucho Gusto y Cámara Ardiente, haciendo alusión a lo que nombras, y Actos de Fe también. Entonces, ahí me gustaría un poco que Rubén nos cuente la estructura del libro, que como les decía al inicio, se compone en un 80%, diría yo, ¿cierto? Un 80% de guiones, o sea, esto es un libro donde ustedes van a leer guiones de aproximadamente 12 películas y pues me gustaría que contaras un poco como de eso. Bueno, pues para los que conocen la obra de don Luis, pues hay muchas obviedades, ¿no? Mucho Gusto, la primera notica, que es como el instructivo de la edición, también corresponde a un título de uno de sus documentales, igual que Cámara Ardiente. Y Actos de Fe llamamos a toda la parte, a toda la sección de guiones, ¿no? Por una cosa muy sencilla, y es que
primero es una palabra importante para quienes recuerdan a don Luis, ¿no? Que decía que cine era creer. Que en tiene el una cine fe película, era creer en primero todo lo decir que tiene una película que se llama Actos de Fe. Actos de Fe, su primera Se llama película. Acto de Fe, Acto de Fe, la que fue su película. tesis, que fue su trabajo de grado. Que es una película de ficción. Sí, yo creo que está subida por ahí, ¿o no? Es un Está cortometraje. en todas las películas de Luis, casi todas las películas que están en el libro se encuentran en una plataforma en las cuales uno las puede ver, que se llama Da Films. Ahí hay, digamos que una especie de retrospectiva de las películas de Luis que quedaron en mis manos. Algunas no están, como Pura Sangre, que hace parte del acervo de Proimágenes Colombia, pero pueden ustedes ver la mayoría de las películas, entre estas Acto de Fe, que es una película de ficción, un cortometraje que se llama Acto de Fe Redux, la que está en plataforma, porque es una película que fue rehecha por Luis en vida. Era una película hecha en 35 milímetros y se hizo una restauración y se reeditó porque se perdió uno de los rollos, entonces la película cogió como otro carácter. Esa reedición es del 2017 y está para que la vean, y si quieren, pues incluso el guión está en inglés porque es un guión que hizo cuando vivía en California. Pero pues sí, el que sepa inglés y el que no le toca con Google Translation. Comparar un poco como qué trabajo hay, digamos, desde el guión hasta la ejecución de una película, que es una de las cosas muy interesantes que uno descubre, digamos, con este libro cuando se ha visto ya las películas, ¿no? Hay guiones de documental y eso es como una curiosidad de la que podemos hablar ahorita más adelante, pero continúe con Actos de Fe. No, era simplemente como aclarar los mecanismos, ¿no? Y aparte de que él tenía esa frase, pues, de que la fe en el cine era creer en todo lo que nos haya revelado, pues en realidad un guión literalmente es eso, ¿no? Es un estado transitorio de la materia cinematográfica y bien hace uno en ser desleal a eso, ¿no? Grandes del guión como Jean-Claude Carrière lo expresan mejor que uno, ¿no? El lugar del guión después del rodaje es la basura, y a veces antes, para quienes hemos probado también sin guión, y yo testigo, digamos, en el caso de los documentales, de cómo cocinaba don Luis a diario, digamos, la realidad con el archivo o con lo que se fuera atravesando. Si bien sí podía entender sus guiones solo como una excusa para presentarse a los fondos, como él decía, también eran en realidad documentos maestros, así fuera para traicionar a esos maestros, ¿no? Como qué se había escrito, cómo se va a perseguir y cómo se va a hacer, y bueno. Como una gran parte del proceso creativo, ¿no es cierto? También, sí, digamos que por eso decidimos pues es una decisión, digamos, incluir los tachones que hay en los guiones, las correcciones, cuando salen algunos de los diálogos, en todo caso consideramos necesario mantenerlos allí. Una vez Luis se muere pasa algo con el tema de los guiones, y es que queda un archivo en el que se encuentran a veces varias versiones. Ese es un trabajo que costó algún trabajo para llegar al guión que era el final, pero entonces por esa misma razón se incluyen en algunos momentos algunos facsímiles de cómo salen o entran algunas de las escenas que probablemente no encontremos en la película. Sucede mucho en Agarrando Pueblo, que ustedes van a leer el guión, los que se hayan visto la película van a decir esta parte no está en la película, porque eso pues es parte de que los guiones sean un cine de papel y de que se haya un acto creativo de transformación, ¿no? Sí, los guiones funcionan como una especie de semilla espiritual, digamos, pero al mismo tiempo se van pudriendo y en una película en realidad quedan los restos de un guión, ¿no? Después de tanta masticadera y de que todo lo hace cambiar y todo lo altera, ¿no? Desde un rostro de una actriz o un actor que uno encuentra, si es que está haciendo ficción, o un paisaje o una casa que supera lo escrito o que calza con lo escrito, digamos. Y está esta otra parte que se llama Sobras Selectas, algunos textos insepultos, alude al otro título de la colección, Palabras al Viento, mis sobras completas. El primer libro que se llama Palabras al Viento, mis sobras completas, que es un libro que fue editado cuando estaba Luis vivo, ¿no? Es un libro que se editó en el 2007 y se agotó en el 2010, razón por la cual 13 años después
13 años después, se decidió hacer una segunda edición para tener los 2 libros descritos de Luis. Y entonces pues nos enfrentamos a una cantidad de material, alguno un poco repetido, por lo tanto hicimos como un casting muy serio de qué texto quedaba, qué texto como anfitrión del festival podría ser interesante, qué texto de sus discursos recibiendo premios o qué textos de reflexiones o de polémicas, aunque por supuesto no están todas y seguramente quedarán capas por raspar y por encontrar de don Luis, pero digamos es lo que resume básicamente la estructura del libro, que incluye también pues, la filmografía y etcétera. Yo quería allí también un poco como volver a esa primera parte de los actos de fe, también leyéndolo como no solamente el título de su película, sino también como ese estado que tú dices que es como, ahí está la película, pero todavía la película no existe, ¿no? Entonces allí hay algo que me parece interesante también en esa naturaleza de esos textos, porque también esos textos tienen diferentes, digamos, formas, ¿no? Entonces, hay uno que me gustó mucho, que es la carta a Lorenzo para una de sus películas, por supuesto, y me gustaría como que la leyéramos. No sé si, mira, busquemos la página 235, si la alcanzan a ver. Bueno, antes de que empiece a leer, Rubén, sobre esa carta, sobre esa película que es sobre el pintor Lorenzo Jaramillo, que está muriendo de SIDA y que se llama Nuestra Película porque es como una invitación a hacer una película en conjunto. Es una de las películas más sensacionales que tiene Luis, es una película muy sensible y se tomó la decisión de que la carta era básicamente el guión. Esto es algo que fue prehablado con Luis, no es una decisión nuestra, arbitraria después. Él consideraba que una carta podría ser un guión y en este sentido volvemos a lo que estaba diciendo Rubén ahora de hacer un guión de documental, porque los documentales, sí, bueno, para buscar fondos, se deben escribir unos guiones para que alguien apueste a hacer una película, pero también, y es verdad, esta película no fue financiada como con una cantidad de plata porque es una película en la cual hay una transición de una producción fílmica, es decir, de película fotográfica, a el video. Y es cuando él hablaba de su resurrección, una vez se muere el cine, poder tener el video hace que los recursos sean menos necesarios y exigentes. Entonces, en este caso particular, no se necesitó hacer un guión para presentar, para conseguir fondos, sino que fue un trabajo muy personalizado. Es una película muy bonita que se la recomiendo y la carta que es el guión es maravillosa. Para mí es como una especie de manifiesto. Yo sentí que esa carta era como la filosofía un poco también de Luis cuando hacía cine, no solamente en esa película, sino como en casi todas las que él hizo, ¿no? Entonces, en el libro, digamos, está la imagen de la carta original porque fue escrita a mano y pues vamos a leerla, pues una buena parte, yo pienso. La carta la podemos leer. ¿La podemos leer toda? Bueno, hagámosle. Que además es una película muy hermosa. A mí cuando me han pedido recomendar de afuera, hace poco me pidieron 2 películas colombianas para Carta Blanca, casualmente una de Víctor que estaba aquí sentado, que es Buscando Tréboles, y esta película que es una hermosura, y para quienes no conozcan al pintor, pues es un artista inmenso. Lorenzo, dice la carta: si yo supiera lo que vamos a hacer, tal vez no te estaría escribiendo. Para mí el documental siempre ha sido una forma de descubrimiento. A diferencia de la ficción, que equivaldría a irse de cacería con un objetivo concreto, el documental es como la pesquería. Hay que tener paciencia. Uno no sabe qué va a pescar ni cuál es el objeto, simplemente hay que tener paciencia. Así como uno puede atrapar un pez chico, uno puede atrapar un pez grande. Por eso soy enemigo de un guión previo con un objetivo y un sujeto preciso. Si creo en la realidad es porque existe el azar. Cuando hago un documental no escojo la realidad, prefiero que ella me escoja. Y si ella me escoge no hay por qué ser objetivos. Lo único objetivo en este oficio es el lente. Todo en el documental me lo da la realidad, la gente. Yo solo trato de interpretar, darle un orden dramático a todos esos fragmentos de realidad que la cámara registra aisladamente y sin contexto.
Lo que en la ficción es premeditado, en el documental tiene que ser meditado. No se trata de buscar un orden, sino de encontrarlo. Por eso siempre he sentido que en el documental hay que ser abierto, intuitivo y hasta primitivo. En la ficción uno parte de una reflexión y va en busca de una acción. En el documental se da a uno la acción y de uno depende encontrar la reflexión. Por eso siempre trabajo sin guión. El proceso mismo de hacer un documental se convierte en la investigación. No creo en las investigaciones históricas, antropológicas o políticas a priori. Entiendo el documental como una forma de investigar. Si soy documentalista, mis únicas herramientas de investigación son la cámara y el sonido. Tal vez eso sea el conocimiento. Escogí el documental porque prefiero encontrar. A menos que uno sea un genio, el encontrar es más importante que la búsqueda. En lugar de buscar en qué pensar, prefiero pensar en lo que he encontrado. La imagen y el sonido como instrumentos de conocimiento, como instrumentos de investigación. En la ficción lo que cuenta es el resultado, en el documental es el proceso. No estábamos muy equivocados cuando dijimos que nuestro punto de partida era como una investigación policial, un proceso por el cual uno se va aproximando al sujeto. Si hacemos un documental juntos es para conocernos, no se trata de volver el sujeto en objeto, sino más bien de buscarle sus atributos. En mi caso, después de haber rechazado la ficción, he puesto mi fe en lo que no se ha revelado. Dada mi timidez y mi temor a relacionarme con la gente, que en otras palabras puede reducir mi alineación, el documental es mi única forma, aparte de la afectiva o amorosa, de relacionarme con la gente. Escondo mi timidez detrás de la cámara y con mi trabajo encuentro que solo me puedo relacionar con los extraños por medio de ese mismo trabajo. De otra forma, nunca conocería a esas personas. Si la realidad existe para mí, es porque yo estoy allí para reflejarla, para registrarla. Es un texto precioso. Y me causa curiosidad, ¿qué te pasó como a Pedro Manrique Figueroa? Trató de subrayar, todo. y subrayó todo. Yo lo terminé, Sí. pero yo muéstrales, me No hay gustaría que desperdicio. mostraras, bueno, Aquí está el está facsímil, la sí. letra, la mano de él. También puede ser parece como un devenir de conciencia, pero uno lo lee y es como que es demasiado lúcido y la claridad, digamos, de sus apuestas, digamos, creativas y como los principios regentes de Luis Sí, allí, ¿no? ese, Este me gusta mucho por eso, porque también está puesto el manifiesto de Agarrando Pueblo, que lo podríamos leer ahora, pero quieres agregar esos datos que solo tú tienes. Eso iba a decir yo, que si ese te parece un manifiesto que en realidad es como una especie de contrato, de contrato entre él, porque esa es la que le da, es una carta escrita por Luis para Lorenzo Jaramillo, pero también hay hubo alguna petición por parte de Lorenzo para ser registrado en esos momentos como tan tremendos de la muerte, que va a ser una constante en todas las películas de Luis, ¿no? La preocupación por la muerte o sea, hasta Pedro Manrique Figueroa está muerto. Es decir, el tema de la muerte, de la memoria, de los archivos, que son temas que están en este libro, que están en las películas y que son también como parte de esa especie de manifiesto. Ahora, el manifiesto de Agarrando Pueblo que está ahí tiene que ver con otra cosa también muy interesante. No sé cuándo, dale tú. Sí, pero a mí me gustaría subrayar hoy que lo leí, también está su naturaleza, si bien era un hombre muy coherente, digamos, como con la palabra y con que se comprometía, también muy contradictorio, ¿no? Y esto es, a mí me parece que ahí están todas las contradicciones de él, porque eso es casi una carta mística. Lo que pasa es que era como con el cáncer asintomático y como con las drogas, ¿no? Era un hombre que siempre estaba como en su puesto, pero esto es una carta, digamos, mística, es una carta trascendental sobre el sentido del arte y se contradice, pero de una manera que a mí me parece que enriquece la experiencia en cuanto a la búsqueda y el resultado, ¿no? Porque los va mezclando Pero sí, por ejemplo, hay algo muy interesante ahí que dice sobre el documental, que era lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Del guión documental, en el cual dice que no cree, que pues es cierto, no creía en el guión documental, pero los escribió. Y recurría a ellos, a ellos montando. Y yo sí creo que de todas maneras pasar de la inteligencia y escurrir por la mano las cosas, pues le da otra manera de memorizar el material, que en últimas era la gran característica de él, el dominio
del material para poder Claro. relacionarlo, ¿cierto? Y ahí podíamos nosotros, por ejemplo, dar un brinco a eso que hablábamos en alguna otra ocasión que estuvimos presentando con Rubén el libro, de el tema de cómo los guiones que escribió Luis, bien fuera para una u otra, para uno u otro motivo, eran guiones que se reescribían en la edición, ¿no? Cuando se ven las películas están compuestas por la edición. Luis era editor también, Rubén fue editor con Luis, así que conoce un poco de qué se trata esto, y es una reescritura de la película en el momento en que la película se empieza a armar, que es muy interesante y que enriquece profundamente pues también el proceso creativo, es decir, todo hace parte, hay que pensarlo, entonces pasa por la mano, pero también hay que sentirlo, entonces pasa por la imagen, pasa por los sentimientos de querer hacer una película con alguien, que eso sucede, digamos, también desde Agarrando Pueblo, ¿no? Cómo se comunica con su personaje, que ese personaje no sea un objeto, sino alguien con voz, que es como una preocupación que yo veo repetidas veces en casi todas las películas de Luis. Todo documento de él tiene pies de página de materiales intangibles y de teras, ¿no? O sea, esto es una página, pero tiene pies de páginas de una enciclopedia entera, ¿no? El material mismo, a diario se consultaban, por ejemplo, en Un Tigre de Papel consultábamos los periódicos del día para robar noticias y transformarlas en de la época. Entonces, digamos, tiene hipervínculos también en un sentido vertical con el tiempo, ¿no? Con qué podía ser parte de la película y qué podía alterar la vida de la película, incluida la traición de las decisiones propias, ¿no? Como en Un Tigre de Papel, que empezó diciendo no vamos a tapar ningún corte y quedó ni un solo corte por tapar. O sea, eso iba a tener todas las entrevistas ya. Y ahí también entonces chévere pensar que en Agarrando Pueblo también hay un aporte, por ejemplo, ahora que oíamos a Víctor Gaviria de hablar de los actores naturales, hay un aporte del actor que es inmenso, que se ve perfectamente también en el guión, porque casi que el título de la película fue puesta por el actor natural, ¿no? Es una palabra que de repente el actor dijo y ¡tin! Este es el título de la película. La agarraron también. Entonces, ahí también hay como que, digamos como que quiero también que tengamos siempre presente la imagen de Luis como un gran archivista. Para mí es como, y él lo dice, ¿no? Guardaba tal cantidad de papelitos y de cosas porque siempre pensaba que le iba a servir para algo, y aquellos que somos amantes de los archivos entendemos perfectamente eso. Y ahorita que Lina me estaba contando pues cómo después, digamos, de que Luis se va, se encuentra, digamos, como con tanto para digerir de todas esas cosas que él había hecho, ¿no? Entonces aquí hay una selección que uno a veces tiene la sensación de que es insuficiente. No sé si el tercer libro iba como por ese lado. A mí me parece que insuficiente no es la palabra, sino tal vez haya más cosas por hacer, ¿no? Sí. Porque este libro en sí a mí me parece que funciona como él mismo en su cuerpo, pero por supuesto que hay pues más, está lo que quiero decir es que hay más. el guión de Todo comenzó por el fin, que es uno Me de los preguntaba por ejercicios, pues es la última película de Luis que sale en el 2015, es un ejercicio inmenso de archivo y es lo que consolidó algo que se llama el Archivo Luis Ospina, que está en la Cinemateca de Bogotá y que es espero que hayan visto la película, si no la han visto, en el Festival de Cali la van a pasar. Sí. Que es recoger todo lo que se llamó, digamos, el grupo de Cali y otra gente que, digamos, también podríamos decir que era el grupo de Cali, no los tres míticos personajes, pero esa es la columna vertebral: Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Luis, y es un archivo de imágenes desde los años 70 hasta el año 2015, en donde se ve que hay un interés inmenso por el archivo, ¿no? También sucede en Un Tigre de Papel, en donde los archivos son de otra familia, o como dice uno, sí, son distintos tipos de archivos, porque son archivos ya que tienen que ver mucho colecciones de cosas de la calle y objetos y cosas que hacen referencia como a una generación de una época de los años 70, o gente que creyó, digamos, en un cambio político en un momento dado, y eso también es una cantidad de archivo que se combina para hacer una película que dice lo que quiere el director y el guionista que la película diga. Y también tergiversar el pasado, digamos, acuñándole historias a otros. Y una conciencia, era como la exacerbación de esto que decía él, que yo también pienso, ¿no?, que el investigar debe ser más compartir, y era como la vida y el presente como una fábrica de archivo, ¿no? Porque
Él se está, El o sea, archivo vivo, que es está- importantísimo que y así lo sea, ¿no? Él sabe como que hay mucha conciencia de que está fabricando archivo mientras está filmándose enfermo. Yo tuve además, salió una pieza de aquí para el último festival que él alcanzó a curar con la entrevista que él me pidió en cama, que se hizo varios días, ¿no? Que hablaba como cuando uno se va. Y sabía que eso se iba volviendo película, la enfermedad, recuperarse, la cirugía del día, la paleta que le traías, conocerse, ¿no? Que es una concepción muy rica del archivo, porque el archivo no es para él ni para nosotros, por lo menos en estos momentos de la vida, como cosas que uno guarda, sino como cosas que están permanentemente en Y construcción. un metaarchivo, ¿no? Porque tiene una conciencia, por ejemplo, él escribe esa carta y a mí llamó a contármela. Yo estaba, me acuerdo, en Popayán cuando él llama a decirme, mira, si me muero, pedí Pero que, voy a contextualice. contar un poquito. Contextualice. Si Que muero, contextualice. escribí una carta para pedirle al ministerio que la película la terminen entre Sandro y vos. Estamos hablando de Todo De comenzó por el fin. Todo comenzó por el fin. El momento Que, en pues, que Luis que iba a ahí era una morir, primera muerte, escribe todavía una Pues, carta. fue porque pusiste que el es de tema la de esa que peli. Pero digo que es como el metaarchivo porque, por ejemplo, él escribe esa carta al ministerio pidiéndole que la terminemos si él muere, Sandro y yo, pero se hace filmar leyendo esa carta, creo que por Sí, vos. que esa carta también se convierte en parte Sí. del archivo. Pero eso no está acá en este libro, ¿no? No. La carta El no. guión de Todo comenzó por el fin no está incluido en ese libro otro porque Todo proyecto. comenzó por el Necesitamos fin. otro es libro una- para eso. Todo comenzó por el fin es una película que dura 3 horas y media y el guión pues es una cosa descomunal que tampoco es exactamente un guión. Tocaría tomarnos otros 3 años o 4 que fue lo que costó hacer este. Pero digamos que, por ejemplo, sí está incluido en el libro algo que se llama mis declaraciones de principios de Todo comenzó por el fin, es decir, en los escritos, porque los escritos, los guiones, vamos a precisar algo, los guiones van desde 1968, me parece, No, desde el 70, desde la primera que hizo, Actos de Fe. 70, hasta 2007. hasta el Tigre de Papel, que es del 2007. Y los escritos, en 379. cambio, sí son del 2007 al 2019. Es decir, que hay de Todo comenzó por el fin, hay algo escrito, que no es el guión, sino una, ¿cómo se llama?, de principios. Sí, dice, se llama así, Declaración de Principios de Todo como comenzó por el fin. Eso, una declaración de principios, que nos da también una idea de la forma como se refiere a él, a los archivos para la constitución de esa película, que es una película larga, importante y a la cual seguramente tendremos que en algún momento volver a ponerle atención a ver si se convierte también en un libro o Sí, algo yo por pienso el que esa estilo. película se lo merece. Y de alguna manera, Luis, en varios textos también habla de, digamos, del paso, digamos, de lo fílmico, o sea, fue un cineasta que realmente vivió esa transición, digamos, de haber crecido, digamos, en lo fílmico. Él decía el paso de la alquimia, digamos, a la electrónica, que es cuando llega el video. Y realmente él, a pesar de sentir dolor, como él decía, como este cine con dolor, pero dice, ya el video es el cine sin dolor, ¿no? Porque le permite, digamos, todo este juego de este material de archivo que seguramente hubiera tenido otra materialidad cuando se hiciera en lo fílmico. Sí, bueno, y también de costos, ¿no? Claro, El claro. tema de hacer una gran producción lo agobiaba infinitamente porque después de algunas experiencias de hacer ficción, pues es un monstruo al que toca enfrentarse. Rubén, que ha hecho películas de ficción, sabe cuál es la diferencia entre tener que contener uno todo un equipo detrás. El fondo es control, ¿no? Pero el fílmico, por ejemplo, que no se podía gastar No infinitamente. solo eso, sino No. que el resultado se conocía muchos días después. Si Muchos, querías muchos. corregir algo en una Por locación eso, o- por eso la Por lo frase. tanto, más- fe es tener. Pero de todas es maneras, creer en lo que él no se nunca ha dejó de hablar revelado. en cine. Sí, Él nunca no, dejó de hablar nunca. de cine porque una cosa es el lenguaje y otra cosa es el soporte, y ahí se cambiaba un rigor por otro, porque empieza a aparecer también una cantidad descomunal de material con el video. Pero yo sí siento que ¿Cierto? Luis empieza en algunos textos a teorizar sobre eso. Voy a leer este pedazo que dice, podría decirse que mi película, la más reciente, Todo comenzó por el film, es un collage film, ya que parte de la misma premisa de los artistas del cubismo y el surrealismo cuando incorporaron materiales dispares, objetos, imágenes, recortes, etcétera, que en su conjunto crean una nueva forma de arte por yuxtaposición. El collage film es una continuación de ese proceso. Pietaje que no necesariamente estaba pensado para ser parte de un collage, se incorpora para crear un nuevo significado, una nueva obra de arte. Para ello se apropia
de elementos diversos como el metraje encontrado, animación, imágenes fijas, noticieros, películas institucionales e imaginería de la cultura popular. Como todo arte de la apropiación, en el collage fin a menudo se usa material preexistente con intención de subvertir las asociaciones que el espectador tiene con estas imágenes. Y entonces con esto quiero entrar como un poquito a la segunda parte y hablar un poco, un poco más de esa naturaleza de esos textos y cómo decidieron como esos textos que han decidido poner allí, que muchos son, digamos, cuando ya Luis, como pues después de una carrera de más de 40 y pico de años, empieza a tener una serie de reconocimientos y él de alguna manera pues atendiendo a estos reconocimientos escribe unos discursos, ¿no? Como que un poco me gustaría que contaran como esa selección en toda esa diversidad de material pues, Sí, que se van a encontrar pues como con dice él. Rubén, habrá mucho más de dónde raspar, como porque esta es una selección de textos. Hay muchos más, algunas, digamos que se hicieron varios procesos de selección. Pero todos los textos, pues una de las normas era que todos los textos eran posteriores a la publicación de Palabras al Viento, porque O sea, después del 2007. en ese libro primero hay textos sobre otras películas como Soplo de Vida, hay muchas referencias al Tigre de Papel, y es, digamos, también hay una cantidad hay unas citas maravillosas, hay un humor increíble en ese otro libro. Y bueno, eran ya nombradas mis obras completas. Luego tomar otra vez unos textos que habiendo dicho él que ya esa era su obra, Eso era lo que quedaba. que era lo que quedaba, pues era como un poquito un reto. Entonces se hizo una selección como de unos textos. Primero, la primera selección como de los textos más interesantes para estar dentro de un libro, y después Rubén hizo otra coladora en donde se sacaron algunos textos que podrían no ser, digamos, como tan literarios, por decirlo así, ¿no? Más institucionales, digamos. Eran como más unas sentencias, o sí, unas cosas institucionales escritas casi siempre como para el festival. Pero están dentro de estos textos unos maravillosos. A mí me encanta el del Ave Fénix, porque le dieron El que es súper premio. cortico, Premios Fénix, Ese sí lo puedo leer, ¿o lo tienes? 407. No, léelo. Escala 407. También con el criterio de celebrar su habilidad con el idioma, ¿no? Porque era un juguetazo para él, un juguete que Ahí usaba muy es. bien. Entonces, las palabras al recibir los premios Fénix. Los premios Fénix son unos premios que dan en México, a mejor director. Yo, como ave fénix, volví a la vida gracias al amor, a mis amigos y al cine. Esta película es mi vida y siempre lo será. No hay nada más. Y esta es la parte más bonita. Solo nosotros, las cámaras y toda esa gente maravillosa en la oscuridad. Yo también tengo subrayado ese pedazo. Ese es uno de los textos breves de las cosas que él decía cuando fue homenajeado por Todo comenzó por el fin. Y estas fueron sus palabras, ¿no? Que me parecen a mí bastante, pues casi como los poemas que ya que tenemos un precedente, ¿no? Víctor Sí, leyendo parece sus un poemas. poema. Parece un No, pues poema. don Luis era un poeta, venga, quien no tiene materia orgánica de creación la poesía, él sin duda era un poeta y jugaba mucho con el idioma, además literalmente. Sí. Hay dos textos también muy, muy hermosos de dos también directores de cine que él admiraba muchísimo, que era Raúl Ruiz y Badber Schroeder, ¿se lo dije bien? Sí. Que también Tu alemán es muy de hace provincia. hace bueno, y unas también- semblanzas también de estos. También Carlos Mayolo. Sí, El último texto es, El último. son textos a los amigos, porque claro, los amigos y el cine y la vida para Luis eran una sola cosa, ¿no? Entonces está también en la Carta Blanca, que es otro de los textos ahí, está a su amigo, se me fue el nombre. ¿cuál? ¿Bruno? Al de la foto de portada, Jean-Louis Jorge. Jean-Louis Jorge, Jean-Louis. que es otro Jean-Louis. cineasta amigo, Raúl Ruiz, otro cineasta amigo, Barbet Schroeder, otro cineasta amigo, Carlos Mayolo, otro cineasta amigo, con los cuales tuvo relaciones de cine, pero Luis tenía esa frase tan bonita que la estábamos repitiendo ahora, muy, a ver si me ayudan para no decirla mal, es como en los chistes que uno se lo tira. El mundo es muy pequeño, no. Sí, o el mundo es muy pequeño o el cine es muy grande. Sí, ajá, Es decir,
el cine es tan grande que se hacen amigos y hace parte de la vida, ¿no? Esa era como una frase como muy bonita y muy cierta, porque la gente que hace cine lo sabe, que se va encontrando como con hermanos creativos en el camino de la carrera, ¿no? Y era un amigo excepcional, el premio a toda una vida que dieron al cine por primera vez se lo ganó Mayolo, y quien preparó la aplicación, y yo fui testigo, fue don Luis, con una portada además divina donde están Mayolo y él en el cementerio, una foto fija de pura sangre. Una foto de Eduardo una Carvajal. foto de la foto fija de pura sangre, ¿no? ¿De carne de tu carne? Esa No. fue en el proceso de Pura Sangre, sí. En locaciones, ¿no? Una foto de la En rata. una locación que salen Y él los dos. puso eso de portada y con el decía cementerio. aplicando y aplicante. Señaló a postulado y postulante. Sí, allí hay algo que también pues es como muy, también el origen un poco también de Agarrando Pueblo, y es esa, como esa sincronía que encontró él con Mayolo y con todos los que en ese momento pues hicieron esa película, ¿no? Y creo que Luis fundó el primer sindicato colombiano que se llamaba Sin5, Sindicato de Cineastas Colombianos, y un poco alude a eso, ¿no? Él dice, una entidad fantasma que fundé hace años para cobijar a todas esas amistades que me han ayudado de una u otra forma a hacer cine y a vivir, que para mí viene siendo la misma cosa. O sea, Luis era un hombre cine, lo veo así. Y él también dice en otro de estos textos de acá, de esta segunda parte, ¿no?, que su cine era un cine outsider, que era un cine a contracorriente. Y pienso que eso está fundado también desde Agarrando Pueblo. ¿Cómo lo...? Pues totalmente. O sea, Agarrando Pueblo básicamente hay muchos nombres que tuvo ese tipo de cine en los años 60 y 70, Glauber Rocha, y bueno, hay mucha gente que trabajó un poco eso, y igual Agarrando Pueblo, hay una anécdota que me gusta que la voy a contar. Por favor. Y es que, bueno, sale en el primer libro, sale en Palabras al Viento, que incluye una correspondencia entre Carlos Mayolo y Luis Ospina cuando están editando Agarrando Pueblo. Y Luis está empeñado en que Londoño, el actor, se gane el premio a mejor actor por Colcultura, cosa que no sucede, y pues se frustran todos, tanto ellos como el actor. Es una relación horizontal, ¿no?, con sus sujetos del cine. Eso, por ejemplo, hay uno de los guiones que es uno de los guiones más complicados de leer en este libro, es el guión de Oiga Vea, que es un guión hecho como a la inversa, es decir, hay una recopilación de material. Luis decía, y esto otra frase célebre, que hacer ficción era ir a la caza y hacer documental era ir a la pesca. En este documental hay una cantidad de material de entrevistas, no sé si la hayan visto, es una película muy buena sobre los Juegos Panamericanos, vistos como desde el lado de los que no están incluidos en el juego. Y son muchas entrevistas que después, para la escritura del guión, digamos que se editan en texto. Es decir, se hacen transcripciones de todos estos diálogos y de allí sale la construcción, digamos, o la linealidad de cómo será el documental, que es un trabajo súper arduo, que es también la técnica con la que se hizo la última película, la primera película póstuma, que se llama El ojo del turista, 13 piezas fáciles, que es también una cantidad de material y luego en la edición una selección y la escritura del guión. La forma inversa para escribir un guión. Muchas formas de crear. Quiero leer un pedazo también a propósito que hablaste de este libro de las vacaciones, que un poco relata este encuentro que dice y que une, digamos, a Mayolo, a Caicedo y a Ospina. Dice, en un receso de la filmación, Mayolo me llevó al Cineclub de Cali y me presentó a su director, Andrés Caicedo, antes de una función de 8:30 de Fellini. En Andrés encontré un espíritu afín, un amigo desconocido. Habíamos compartido lugares comunes y vivido vidas paralelas que sin nosotros saberlo se habían cruzado. Habíamos frecuentado las mismas películas, en los mismos teatros, sin nunca habernos conocido. Fue tal la correspondencia que cada uno se volvió el complemento directo del otro. Me integré entonces a la dirección del Cineclub de Cali, compartida con Hernando Guerrero y Ramiro Arbeláez. Luego Andrés, Mayolo, Ramiro y yo fundamos la revista Ojo al Cine. Bueno, es muy lindo como tener esta cercanía a la manera como se fueron juntando y bueno,
ahí me gustaría entonces pasar al manifiesto Agarrando Pueblos, si lo lees, ¿está bien? Pues qué es la pornomiseria, que también está el facsímil, que está escrito. Sí, está hay que escrito, tener en cuenta que esa es una excepción a los guiones porque el guión, esto no sale en la película. No. Ese es un manifiesto que justifica la razón por la cual la película se hizo. Sí. ¿Qué es la pornomiseria? El cine independiente colombiano tuvo dos orígenes, uno que trataba de interpretar o analizar la realidad y otro que descubría dentro de esa realidad elementos antropológicos y culturales para transformarla. A principios de los años 70, con la Ley de Apoyo al Cine, apareció cierto tipo de documental que copiaba superficialmente los logros y los métodos de ese cine independiente hasta deformarlos. Así, la miseria se convirtió en tema impactante y, por lo tanto, en mercancía fácilmente vendible, especialmente en el exterior, donde la miseria es la contrapartida de la opulencia de los consumidores. Si la miseria le había servido al cine independiente como elemento de denuncia y análisis, el afán mercantilista la convirtió en válvula de escape del sistema mismo que la generó. Este afán de lucro no permitía un método que descubriera nuevas premisas para el análisis de la pobreza, sino que, al contrario, creó esquemas demagógicos hasta convertirse en un género que podríamos llamar cine miserabilista o pornomiseria. Estas deformaciones estaban conduciendo al cine colombiano por una vía peligrosa, pues la miseria se estaba presentando como un espectáculo más, donde el espectador podía lavar su mala conciencia, conmoverse y tranquilizarse. Agarrando Pueblo la hicimos como una especie de antídoto o baño mayakovskiano para abrirle los ojos a la gente sobre la explotación que hay detrás del cine miserabilista, que convierte al ser humano en objeto, en instrumento de un discurso ajeno a su propia condición. Luis Ospina y Carlos Mayolo. Bueno, ¿cómo vamos? A veces también releyendo estas cosas que ellos han escrito y que han pensado, ¿no? Siente uno un ímpetu, y como Luis también hablaba mucho, digamos, de la provocación, me gustaría que… Provocación, él hablaba mucho de la provocación, del ejercicio de la provocación, y eso estaba también muy en el humor, ¿no? Él decía que realmente también había que reírse mucho de la vida. Sí. Se declaraban Carlos Mayolo y Luis como provocadores, Luis principalmente como provocador, pero también hablaban de que el trabajo, su método de trabajo era la risa. Eso es una frase también que dicha por ellos que es cierta, digamos, ¿no? El humor estuvo siempre en todas las películas y de pronto, no siendo comedias, el humor es importante, ¿no? En un cine que no es comedia y es un humor, digamos, inteligente, de juegos, ¿no? Así como los juegos de las palabras. Creo que sí era una cosa completamente intrínseca en la obra. Ahora que estaban leyendo el manifiesto, y me acordé de algo que es interesante, y es que en Agarrando Pueblo se usó video también. Para los ensayos, ¿no? Y para hacer cosas de apoyo, y es interesante porque en ese momento, claro, estaban haciendo cine en película fílmica, pero ya existía la posibilidad de usar el video, ¿no? Eso no sé por qué. Siempre fue pionero, ¿no? El monólogo final también de Babalu en Pura Sangre es video. Es video, en Está Pura filmado en Sangre, televisor, exacto. sí. Y esa frase es una respuesta de Mayolo en uno de esos cuadernos de cine. Yo tuve la fortuna de que él me regalara unos originales de los 70. ¿Del manifiesto? Sí, no, el de la frase de nuestro método de trabajo es la risa, Sí. pero quienes trabajamos con él, que vos lo hiciste… Nos pudimos reír así. Mucho, o sea, la risa era realmente Pues era incluso, muy placentero sí, trabajar porque la risa incluso era en los diario, momentos ¿no? más extremos la risa viene, ¿no? Porque es una forma también de lidiar con las tragedias. O sea, si uno piensa, por ejemplo, en Todo comenzó por el fin, hay humor en los momentos más dramáticos, digamos, del estado de salud de Luis. Empiezan estas alucinaciones, ¿no? Esa alucinación sobre los derechos de autor. Hay un momento en la película en que él está muy enfermo y hay una alucinación de que lo van a demandar
por derechos de autor. Dice uno, bueno, no, es la forma, el humor de lidiar con los momentos más difíciles y bueno, las películas de Mayolo también eran terribles, ¿no es cierto? O sea, y Pura Sangre también pues son unas realidades terribles, es una realidad política muy dramática que necesita el humor un poco para poder ser lidiada y vivida y contada y analizada y pensada y repensada a ver si se pueden acomodar las cosas, pero el humor es la herramienta porque de otra manera… Sí, el humor era como la clave en la que tocaban, ¿no? Y también hay una cosa alucinante y es, digamos, el uso del conocimiento y muy especialmente del cine como un idioma, ¿cierto? Como si las películas fueran sílabas o palabras. Y, no, en eso que hicimos que se llama Derroches para el festival con la entrevista de él en la cama, eso dura en la cama de la clínica, eso dura 19 minutos y yo conté alguna vez, hay como 60 o 50 referencias cinematográficas pues directas, ¿no? Citas, como en tal película, como tal, como dicen, no, que estoy como… así que era una parte fundamental de su lenguaje y de su poética, ¿no? Sí, él dice que Síntesis. guiños, plagios y homenajes. También dice acá en uno de sus textos. Bueno, el tiempo se nos está acabando. Bueno, pues un cine de papel. Ya pienso que este tipo como de libros son como encontrarse otra manera también de entender el cine. Y pues Luis nos sigue dejando, digamos, un gran legado. Gracias a Lina por este trabajo, esta labor, sobre todo por custodiar y mantener este espíritu de ese coleccionador, no solamente de cosas, sino de experiencias, y pues también a Rubén por abrazar, digamos, estos, como ya dice, impulsos. Bueno, sí, que nos saltamos decir que Rubén es el autor del prólogo, ¿no? Sí. No dijimos eso y pues eso es importante porque el prólogo pues es la apertura. Claro. A un libro que no es de literatura sino de guiones. Uno pensaría que leerse un guión es un ladrillo, y puede que sí, pero nos esforzamos un poquito en que este libro tuviera algunas cosas más interesantes, como por ejemplo algunas cartas. No es solamente la carta de Lorenzo Jaramillo, también hay 2 cartas a su hermano Sebastián que hacen parte como de dos películas. Y bueno, invitarlos a que esperen 4 años para el siguiente libro. Tenemos que cogestar el nuevo libro. Y bueno, también está el guión de Pura Sangre, el de nuestra película En Busca de María. Bueno, aquí los que… No, y están haciéndose algo interesante con todos los archivos de él para que estén abiertos y en consulta. Lina tiene mucha más vida que eso. Lina es artista plástica y tiene su obra y la ejerce a diario, pero no ha sido para nada descuidada con que, como él lo hacía, como bien dices, todo ese archivo tenga un lugar, aún en las pequeñeces, ¿no? Porque era de verdad que su obsesión era, o sea, yo la única vez que lo vi por fuera de su carácter un largo rato fue por la pérdida de un cassette, que finalmente no se usó nada de ese porque apareció, de lo que han hecho en Choachí para la biografía de Pedro Manrique, digamos, pues la parte sí, biográfica. esperamos que esté en buen resguardo, digamos, seguro, esa colección de cosas en el archivo de la Cinemateca de Bogotá, que es una cinemateca que se supone que se está creciendo y se está consolidando, que tiene, digamos, presupuesto para conservar cosas y organizar. En este momento todavía no está abierto al público el archivo, va a ser para consulta de los estudiantes, de los cineastas, de la gente que esté interesada, consolidando también un poco la historia de lo que se llamó Caliwood, el grupo de cine de Cali, de la manera en la que Luis quería que fuera visto, ¿no? Porque esto lo voy a decir porque seguramente hay gente que a veces piensa que quedaron algunas cosas por fuera, y muy seguramente sí, uno no es capaz de abarcar el mundo entero, pero la visión de Luis Ospina de lo que fue el grupo de Cali pues está en esa película y está en ese archivo, que fue digamos el motor para hacer una película y que quedara contada una historia todo, ¿no? desde su palabra, ¿cierto? Es la primera vez que Luis, que hizo toda su vida retratos de otra gente, se incluye, o sea, digamos que siempre habló en sus películas de unas otras terceras personas, y él fue ¿cómo se dice? Medio, sí, más, porque también, pero también él mismo se veía, digamos, en las películas, pero en la última, pues fue su autorretrato, que tenemos que irnos. Sí,
hay nos mucho, habían dicho que nos hay mucho cortaban y Luis para seguían. rato, así que pues invitados a que se den el regalo de leer un cine de papel. Gracias.